Ojos azul Van Gogh, de Mirta Pérez Rey. Dejó correr el agua desde el centro de la cabeza hasta el cuello y los hombros. Observaba las gotas seguir sensualmente su camino hasta recorrer por entero su cuerpo, llevándose algunos de los signos de una noche imborrable. Esa rutina de abandonarse bajo el agua caliente siempre la relajaba. El vapor que jugueteaba con las pocas luces que dejaba encendidas y el ruido del agua al caer la sumían en un aislamiento en el que nadie podía afectarla. Era el estado ideal para reflexionar. Le ayudaba a tomar decisiones. Muchas soluciones a sus problemas se habían gestado en la ducha. Y ahora estaba frente a uno muy grande. Para resolverlo era preciso analizar los hechos que habían comenzado 2 meses atrás. Esa mañana se despertó temprano. Como siempre, lo primero que hizo fue revisar el celular para informarse antes de salir de casa. El clima, el estado del tránsito y el horóscopo. Iba a estar fresco, así que tomó la precaución de poner un par de guantes en la mochila. Era friolenta y en las aulas de la facultad uno podía llegar a congelarse, especialmente en un examen tan largo como el que le esperaba. En cuanto al tránsito, las manifestaciones y protestas políticas eran tan comunes que formaban parte importante de la noticia del día, y era necesario estar al tanto si quería evitarse demoras. Parecía que solo estaba previsto un corte en la zona de Congreso, pero como tenía que ir al Bajo, no iba a tener problemas para eludirlo. Lo que la sorprendió un poco fue el horóscopo. Lo leía religiosamente todos los días. Estaba suscrito a un servicio que le había recomendado una amiga astróloga. Era una buena guía para enfrentar la jornada. Los planetas guiaban todas las conductas humanas y estar al tanto le permitía ser consciente de algunas cosas que le pasaban para poder transitarlas mejor. El horóscopo de ese día era especialmente enigmático. Sorpresa, las energías cambian. La frase le intrigó, pero decidió que le prestaría atención solo después de rendir. Era uno de los últimos exámenes de la carrera y estaba muy nerviosa porque recientemente, y a medida que se acercaban las últimas materias, le entraba una especie de ataque de ansiedad en el cual la mente se quedaba en blanco unos cuantos minutos. Ese día no era la excepción. Había llegado un poco antes de la hora y repasaba sus apuntes con compulsión sin hablar con nadie. Sorpresivamente, alguien le pregunta algo desde el banco de atrás. ¡Qué voz! Un tono grave y contenido, casi una caricia en su oído que neutralizó la importancia de la palabra que portaba. Nunca se le había ocurrido que un tono de voz pudiera generar descargas eléctricas, pero a ella sin dudas la había sacudido. Y esa fue solo la primera impresión. Cuando giró en su asiento para contestar, se encontró con unos ojos azules dignos de un cuadro de Van Gogh, dueños de una mirada intensa e inteligente. Por suerte había podido salir del trance con rapidez e incorporarse a una conversación de lo más interesante hasta que de manera abrupta, y a su propio entender absolutamente desubicada, el profesor ingresó al aula pretendiendo tomar el parcial. Ese día, curiosamente, no hubo ataque de ansiedad. Completó el examen con seguridad y algo de apuro porque deseaba retomar la conversación interrumpida. Se esperaron a la salida. Intercambiaron expresiones del parcial y él se ofreció a alcanzarla hasta la casa. Estaba con el auto y casualmente su casa le quedaba de camino. A esa tarde siguieron algunas salidas más, en las cuales era evidente la atracción que sentían, y las largas charlas comenzaron a mezclarse con roces de manos, tomadas de cinturas y otros contactos por el estilo, que lejos de parecer gestos casuales, no hacían otra cosa que aumentar la tensión que ya existía entre ambos y que ninguno de los dos podía disimular.
Los primeros besos se convirtieron en un juego inquietante de miradas y caricias audaces que la dejaban al borde del infarto. Por último, él se animó a invitarla a su casa, y ella dudó. No porque no lo deseara, por supuesto, sino porque le parecía todo tan vertiginoso que por momentos la asustaba. Él aceptó sus dudas y le lanzó un desafío. Pronto será mi cumpleaños. Tal vez podemos celebrarlo como corresponde. Y con esa voz que era una promesa, mirándola profundamente con esos ojos de color intenso, le dijo: te quiero en mi cama cuanto antes. La descarga sensual la dejó fuera de combate, pero al cabo de unos segundos algo inquietante, insidioso y molesto comenzó a colocarse hasta esa zona de su cerebro que evidentemente no había estado utilizando, para permitirle preguntar con cierto temor: ¿y cuándo es tu cumpleaños? El 28 de octubre. Percibió el momento exacto en el cual la burbuja en la cual habitaba explotó, dejándola caer con todas sus fuerzas y estrellándola sin contemplaciones con la realidad. La voz de ojos azul Van Gogh era Escorpio. Era una negadora. Su amiga tenía razón. Ante situaciones que no le gustaba, siempre se quedaba trabada en ese estado. No había otra forma de explicar cómo ella, que estaba siempre atenta al horóscopo y que vivía pendiente de los planetas, había tardado tanto tiempo en sacar el tema con ese hombre tan especial. Era evidente que en su interior había sabido todo el tiempo que algo estaba mal y se defendió, simplemente ignorándolo. Fue a ver a su amiga, y esa visita solicitada con urgencia era parte del mismo proceso de negación, porque en el fondo tenía la ilusión de que al hacer la carta astral le dijera que era un error y que podría encontrarle la vuelta. Sin embargo, su amiga se apuró a dar por tierra con toda esperanza. ¿Estás loca? Géminis y Escorpio, olvídate, son incompatibles, pero vos ya lo sabés. Haceme caso y cortala ya. ¿Pero tuviste en cuenta lo que te dije? ¿Te acordás de considerar el lugar de nacimiento? Es de Paraná, no de Capital. Eso cambia las cosas, se interrumpió ante la mirada condescendiente de su amiga. Sí, claro. Eso hará que vos seas menos inquieta y que él sea menos estructurado, acotó con sorna. No, pero fíjate bien, decime algo más. Bueno, comenzó. Él tiene ascendente en Tauro, Marte en Escorpio y Luna en Cáncer. Y vos, ascendente en Aries, Luna en Escorpio y Marte en Leo. Y empecemos por lo bueno. Los dos son intensos y de emociones fuertes y tienen mucha energía sexual. No está nada mal para empezar. Pero, siguió, hay muchos peros. A vos te gusta discutir todo y él es testarudo. Y le gusta tener siempre la razón. Vos sos impulsiva, ansiosa, combativa, y él es conservador, reflexivo, piensa mucho antes de actuar. Vos sos independiente y él es posesivo. Son personalidades opuestas. Escorpio y Géminis se irritan mutuamente. Se mantuvieron unos segundos en silencio y ambas estudiaron la carta astral con su presencia contundente en el centro de la mesa. Al fin dio con una solución que no había evaluado y con una nueva claridad expresó: tal vez mintió. Los hombres mienten cuando quieren levantarse a alguien. No, nena, pueden mentir el estado civil o el tamaño de su billetera, pero ningún tipo miente su signo. Tal vez él no sepa, quizás es adoptado y ese no es su verdadero día de nacimiento. O tal vez nació en una fecha y lo anotaron en otra, esas cosas pasan. Pasaban hace 100 años, ya no. No seas terca. Cuanto más tardes en solucionarlo, más vas a sufrir. El agua comenzaba a enfriarse y ahí permanecía todavía tratando de resolver su problema. Su estado de negación la había llevado hasta allí para sacarse una última duda. Si había algo que no mentía era el cuerpo, y ahí estaba ella, saliendo de la cama que había compartido largamente, topándose con la realidad que ya no aceptaba la más mínima duda. Era Escorpio hasta la médula.
Imposible ignorar sus escorpianas manos que podían manipular para quemar a su paso cada porción de piel disponible, ni sus cálidos labios escorpianos que, generosos, le abrían paso a la curiosa e invasora lengua escorpiana. Hasta sus blanquísimos dientes escorpianos participaron de la fiesta, dejando huellas que sobrevivirían a la ducha. Era inútil. Ya no había negación posible. Sabía lo que le esperaba si no tomaba una decisión. Días y días de leer horóscopo cada mañana esperando encontrar un indicio de consenso entre el de él y el propio. Días y días de comparar las palabras de varios astrólogos hasta dar con la que la convenciera de que existiera alguna oportunidad. Días y días de sufrir por adelantado las predicciones de un desastre inminente. El agua, que la había ayudado a quitarse por lo menos de la piel las huellas de un escorpiano en acción, ya estaba casi fría. Era el momento, ya no podía dilatarlo más. Cerró las canillas y envolviéndose en una toalla salió de la ducha. Se paró ante el espejo del baño y lo limpió para desempañarlo. Al hacerlo, su propia mirada la enfrentó sin compasión. Nunca más, se dijo a sí misma con firmeza. Siempre se había considerado una mujer práctica y los grandes problemas exigían grandes soluciones. Nunca, pero nunca más volvería a leer un horóscopo.